Es tanto una crítica al sistema educativo que el sistema educativo del cielo no funciona. Porque a todos los forma igual y con 22 no sirve. Sobreexpuesto, toma 58. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de algunos problemas de la democracia en el mundo moderno. Ajá. Ya, pero yo no me puedo reír de tus chistes, porque a veces tus chistes. Sí, Emiliana, de hecho, En veces, tus me chistes haces me dan incómodo risa. si no te ríes de mi chiste. Está bueno. Te voy a decir que este chiste- y después de que te ríes, Este chiste está pasa malo. Sutilmente, así está Oye, malísimo. Está malísimo. Es buenísimo. Malísimo, nada trabajado, dijiste como 3 palabras. Pensé que iba a ser Pero más tiene que ir con la largo. intro del último capítulo. Okay. Pensé que iba a ser más largo. Ajá, bueno. Ese que les acaba de hablar es Wilmar Niño. Hola. Y junto a él estamos Sofía Luis, Hola. Silvio Loreto, Hola. Wilderman Niño Hola. y mi persona, Emiliana Casal. Y recuerden que si están viendo este capítulo y les gusta nuestro podcast y ven otros capítulos de nuestro podcast y les gusta también y quieren ver más capítulos de nuestro podcast para que les siga gustando, que se tienen que suscribir a nuestro canal, porque si no se suscriben, ese gato que acaba de pasar por ahí atrás, que creo que se vio, no estoy seguro, Sí, se dio. va a ir a sus casas y los va a aterrorizar en sus sueños. Y también le tienen que dar like y me gusta porque... al like y me gusta. Le tienen que dar me gusta y comentar. Si son bilingües, tienen que decir. Porque eso me ayuda a mí a pensar más rápido y poder decir las palabras Eso. bien. Así que si lo hacen me están ayudando. Se darán cuenta que le han dado poco like últimamente. Sí, a sí, nuestros muy videos. poco, muy poco. Y por Estoy eso- grave. Y por eso está así. Sí, sí. ¿Saben dónde no los vamos a amenazar? Con un gato que les va a entrar a rasguñazo. Aquí abajo le vamos a dejar la invitación a nuestro canal de Discord, en donde, bueno, estamos tratando de crear una comunidad, una pequeña comunidad, no tanto de gente que va sobreexpuesto, sino de gente interesada en el cine y que obviamente haya llegado a nuestros capítulos, pues. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como Sobreexpuesto Podcast y en Twitter como Sobreexpuesto P, donde ahí todo es paz y amor y somos súper cariñosos. Los gatos ahí abrazan, no lastiman, lo prometo. Yo no sé si ya terminó, Silvio. Sí, ya terminé. Bueno, Sofi, miren. ya terminé. Miren, nosotros saben que hemos tenido muchos o algunos problemas últimamente, unos problemas técnicos. Si vieron el capítulo anterior, pues tuvimos varios. Y es porque nadie nos ha regalado un café todavía. Y oye, un cafecito nos va a ayudar a solventar Al sol de hoy. algunos problemas para pagar internet satelital o algo así. No, los invitamos a que también se metan a nuestro perfil de Ko-fi, para que nos donen lo que puedan, un café, para nosotros poder seguir haciendo el podcast, para pues seguir muchísimo más tiempo generando contenido para ustedes. Y bueno, nada, poder seguir viviendo y haciendo lo que amamos. Que además creo que va mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, por favor, permítanos que continuemos haciendo lo que amamos. Sí, porque voy a utilizar lo que comenta Sofi del café. En este capítulo nos sentimos como unas almas perdidas, de cierto sentido. Y nos vamos a poner espirituales, como en otro capítulo de animación que hicimos hace tiempo de Midnight Gospel, pero ahora con la última película que sacó Pixar hasta la fecha que estamos grabando este capítulo, porque si lo ven dentro de unos años capaz y no es la última. Soul es una película que salió, creo que sale el 25 de diciembre del 2020, porque yo la vi el 25, o sea, yo la vi en el día de Navidad, mejor dicho. Y bueno, es una película que ha dado bastante de qué hablar. Además de que se espera que al momento que estamos grabando este capítulo es una de las favoritas para el Oscar de la animación. Eso no se ha dicho, eso está extraoficial, pero es como obvio. O sea, Pixar hace unas cosas maravillosas.
Y bueno, Soul no es la excepción. Ya podemos conversar más o menos cómo fue nuestra experiencia también. Y qué cosas rescatamos de esta peli. Yo no sé si hay algo criticable. No lo sé. A ver, puedo empezar yo. Yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de Soul, o sea, desde hace rato, yo creo que desde que Pixar existe, siempre se ha sabido que las películas de Pixar no son para niños, pero siempre tienen como unas complejidades extras que hacen que los adultos las puedan disfrutar tanto o más que los niños. Creo, o sea, mi primera intuición sería decir que creo que Soul es de las más serias, o sea, es de las películas de Pixar que me parece que es como más profunda, compleja a nivel temático. Y de hecho de las cosas que yo más quiero hablar es de eso, de los temas que habla Soul. Y una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención, que no sé si ustedes lo habrán percibido así también, es que muchas veces las películas, sobre todo cuando son películas para niños, sí tienen una temática. Pero los Tienen una animales en su temática casa se están volviendo locos. Sí, Sí. La bastante. están perdiendo por completo. Las películas que tienen una temática específica tienen como un mensaje. Generalmente cuando son películas para niños lo hacen explícito en un momento u otro. Pasa, o sea, la que antes me parecía la película más inteligente de Pixar era Intensamente, que construye como muy bien su mensaje, pero al final igual te lo dicen en algún momento. Esta cuestión de, no, sabes, la tristeza es necesaria igual. Lo que me pasa con Soul es que creo que Soul no lo dice nunca. Soul queda como burda abierto a ve la película e interpreta lo que tú quieras interpretar o a ver cómo interpretas tú esto que estás viendo. Y eso me parece curioso tomando en cuenta que se supone que las películas de Pixar son películas para niños. No, y es muy fino que dentro de la misma película, dentro de la diégesis de la película, hay palabras que voy aprendiendo a hacer este podcast. Dentro de la misma película, está loco. Detengan a Marco Polo. Dentro de la misma película, una parte. 22 acaba de lanzarse así por un hueco desde el inframundo y acaba de poseer a Marco Polo. Que una parte importante de la película es que dentro del mismo mundo de la película, la cosa, lo que siempre mueve ¿cómo formulo esto? Aquello que está durante toda la película moviendo el guión hacia adelante, lo de la chispa, dentro del mismo mundo de la película, no te dicen que como está lo de que cuando una persona encuentra su chispa, se le completa el pase al planeta, el pase a vivir, a la vida. Pero ese pase tiene como 7 huequitos. Y en cada huequito hay como un dibujito. Y cuando consigue la chispa, no te dicen qué fue, sino que simplemente se le completa el pase y ya, y va y vive. Entonces es muy fino que dentro del mismo mundo de la película no es explícito que es cierta cosa que le da importancia a la vida. Pero que de eso se trata la película. yo creo que sí lo dicen, pues. O sea, lo dicen como poéticamente, pero en la narración no lo dejan tan abierto. O sea, por lo menos tienes a la señora esta, la jazzista, pues. Dorothy. Creo que es jazzista. Sí, ajá. Lo que pasa es que, bueno. Y que ella les dice como, les cuenta este chiste del pez que está en el mar y no sé qué, y que quiere encontrar el océano y dice, y quiero encontrar el océano, esto es pura agua y está en el océano. Y te muestran estas escenas de él recogiendo las cosas minúsculas, pues. Entonces, no sé, o sea, creo que es sutil, pues, pero no creo que sea tan abierto. Yo creo que entiendo como el comentario que hacía Will de no ser tan abierto en el sentido de que no es explícito. Pensándolo como una película para niños, el mensaje tiene que ser explícito para que el niño entienda. Yo la verdad es que
que siento que esta peli no, o sea, no está dirigido a niños, en el sentido de que, bueno, es que es una animación, y hay como algunos elementos que uno podría decir, esto es una película para que lo disfruten los niños, pero en realidad creo que el contenido, tanto, o sea, temáticamente y de los diálogos, se aleja de eso, porque hasta intensamente había unos diálogos que eran como, o unas situaciones que uno podría decir, ok, esto lo puede entender un niño más fácilmente, pero siento que en esta peli en Soul eso no sucede, porque hay o sea, me da risa que es algo, es un momento muy pequeñito, pero creo que puede reflejar un poquito lo que quiero decir, que es como la escena donde le están enseñando a los niñitos a hablar, que es como las primeras, es como en el principio de la peli, y los niños dicen infierno, como pero es como capaz en una película para niños no ponen esa palabra o la suprimen como el personaje lo hace y lo deletrea y es como los niñitos, no, infierno. O sea, siento que siento que el mensaje es como, o sea, siento que el tratamiento de eso está alejado de ser para niños, sino más como No. inclinado a contenido de adultos. No sé, o sea, porque yo creo que uno de niño no recuerda esas cosas y no recuerda como esas conversaciones así que uno ve Sí, de pero eso está en adulto, las pero de películas. niño, o sea, tú ves Pixar y sí tiene como temas burda de fuertes y sí dicen cosas como, incluso Disney, o sea, Disney también ha metido que sí política en vainas de niños, pero uno de niño no le para, o sea, porque me imagino que lo que a un niño le podría gustar de Soul es todo o sea, esta cosa de la aventura y de él tratando de volver y tal, que eso lo podemos entender. Pero No sé sabes que decirle. más bien aquí lanzando un comentario, yo creo que también esa parte de la aventura es un poco torpe, en el sentido de, o sea, torpe, quiero decir que no, la esencia no está dentro de la aventura. Es como siempre te llevan a 22 intentando, o sea, descubriendo qué es vivir. Bueno, ¿Cómo es que se llama? Joe. Este, creo que sé yo. No me acuerdo. es consiguiendo o descubriendo realmente qué era lo que lo movía a él. Claro, es que yo creo que en todas es así. O sea, es que creo que pensándolo siempre hay como un recorrido en estas películas, pero siempre hay como un trasfondo emocional de cada personaje, Es pues verdad. siempre hay como una lucha ahí entre todos, entre ellos mismos. Yo no estoy tan seguro de que un niño no pudiese entender esta película, porque yo creo que, o sea, ya Pixar tiene casi un doctorado, una vaina en eso. Es un poquito lo que dice Emi. Creo que en todo caso un niño no va a estar tan pendiente de las cosas que un joven o un adulto sí, pues. Pero eso no la limita, porque en estos días estuvimos, cuando hicimos nuestro capítulo en el otro canal sobre expuesto de las grandes escenas de animación, El Príncipe de Egipto es una película religiosa dirigida para niños y esos temas que tocan también son así como que, que va más allá de la lucha de hermanos. A mí lo que me impresionó de Soul, en todo caso, es que dentro de esta aventura que tú mencionas, que es así como torpe o sencilla, o no sé Yo cómo tampoco sé si decirle, la yo palabra diría que es una eso. aventura Sí, mágica, sí, pues, no es torpe, es como una aventura, una esa es gran otra aventura, palabra. pues. Hay como hay referentes culturales muy puntuales, pues, que no son nada abiertos, sino que hablan de personajes históricos o de teorías cognitivas o espirituales bastante específicas, pues. Y no se detienen a explicarlo como si, por ejemplo, hace una serie tipo de Midnight Gospel, sino que la mencionan y siguen con la aventura del señor, ¿vale? Creo que es yo. Del Exacto. jazzista. No, y por ejemplo Ghibli, o sea, por ejemplo Ghibli y el viaje de Chihiro, yo me acuerdo que uno veía esa... ¿Aló? Sí, sí. Perdón, es que se quedó callado yo y que... ¡Ah! Uno veía como, o sea,
esa película es fuerte, pues, pero uno se la ponen generalmente de niño y creo que Silvio y yo se la hemos puesto niño y es gente inteligente. están pues, pendientes de algún otras lado, vainas. exacto, y de algún lado se van a agarrar. Claro, es que yo no digo que no lo puedan disfrutar los niños, o sea, no, o sea, obviamente Pixar lo ha logrado, pero sí siento, capaz estoy pecando, no sé, pero o sea, sí siento que la intención de Pixar estaba un poco más lejos de que esto fuese contenido dirigido hacia niños, por justamente esta cosa de no explicar y de hacer como referencias bastante, oye, o sea, a personajes Puras de adultos. de adultos, pues, o sea, Batallón. es como, exacto, sí, es como, y no se detiene a explicarlo y no lo quiere explicar y no lo va a explicar porque se supone que la gente lo conoce y la gente sabe que esa persona es esa persona, pues que esos personajes existieron y bueno, lo que sea. Por eso digo, o sea, no digo que la película no lo puede disfrutar un niño, yo creo que sí, es verdad, estoy de acuerdo con ustedes, pero sí siento que como que la intención de Pixar era justamente no, su público no era tanto para niños, sino como que O sea, dirigido más hacia el adulto que va a ver esta película. O sea, yo creo que sí, pues. Yo creo que tienes razón, porque es que además el boom yo lo vi fue por los adultos, pues no. Yo no he visto niños. Sí, yo tengo Bueno, los niños no usan Twitter. muchos niños. Bueno, pero no he ¿Sabes? oído que No si es- mi sobrino, no he oído que si mi sobrino, bueno, mi sobrino lo vio. Pero también, o sea, sigo creyendo que ellos siempre ponen referencias así, Sí, bueno. intelectuales en sus películas, pero uno no, de verdad no se da cuenta de Mira. carajito, pues. Quiero, o sea, yo creo que sí, o sea, como decía Emiliana, y que creo que tiene razón Pixar si algo sabe hacer bien es historias interesantes. Y siempre todas las películas de Pixar tienen una historia suficientemente bien hilada y con personajes suficientemente carismáticos como para que cualquier persona la vea y le guste, especialmente un niño, o sea, que le interese y que disfrute la película de principio a fin. Y por debajo mete esas cosas que son para adultos. Ahora, mi planteamiento es este. Yo creo que en esta película ese fragmento para adultos es menos transparente para los adultos. O sea, olvidémonos de lo para niños. Es menos transparente para los adultos el mensaje de la película, en esta película que en otras películas de Pixar. Y de hecho, o sea, me gustaría que ustedes, o sea, que trataran o que tratáramos como de condensar, o sea, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje de esta película? O los temas de esta película, ¿de qué habla esta película? Bueno. Bueno, a ver, capaz. Verga. O sea, el tema de la película básicamente es, o sea, más allá de la vocación, que es esa energía que te mueve en la vida, pues como, yo lo vi como esa felicidad, porque es que además ni siquiera hablan de felicidad, pero yo lo veo como esa felicidad que tú estás buscando constantemente en cosas que supuestamente son las que amas o las que quieres hacer y resulta ser que están como en tu día a día y la vida pasa por encima y no te das cuenta de que eres feliz con las mínimas, o sea, sí, de que siempre fuiste feliz con las cosas chiquiticas que pasan todos los días. Y siempre es como que uno como adulto siempre está buscando ese ideal de felicidad o de éxito y resulta ser que se encuentra en tu casa o viendo el amanecer, el atardecer, la gente caminando, o sea, como las cosas básicas de la vida. O sea, que creo que eso es lo que... Yo diría que más bien esta película medio trasladó el mito del Sísifo y todo a una película de Pixar.
en el sentido de que eso, o sea, es lo que dice Sophie, al las cosas trascendentales no ser lo que realmente nos pueden dar la felicidad, sino son las pequeñas cosas del día a día, y que si estamos aquí es según la premisa que tiene la película, es porque nuestra alma encontró su propósito y fue aprobada y está aquí en la tierra por algo. Es justamente porque ya en tu día a día has construido cosas que te llenan como tal. No es el éxito momentáneo de, por ejemplo, tocar con determinada saxofonista rechísima, que es lo que le pasa al protagonista, que él lo logra y se siente genial. Y de repente es como, bueno, ¿y ahora qué? Y ella como, bueno, ven mañana, pues. Es lo que dice Emi, que es lo del mar. Cuando hago mención del mito del Sísifo, es que prácticamente la vida de todos es la misma. Estamos cargando una roca todo nuestro tiempo, subiendo a la colina y pasando trabajo. Y cuando llegamos al tope y la roca cae, podemos ver hacia abajo y de alguna manera contemplar el paisaje. Pues vamos a estar la vida haciendo siempre lo mismo, pero hay pequeños instantes en los que podríamos, porque no es que todo el mundo lo hace, porque la infelicidad es bastante común, la verdad, podríamos valorar las cosas que hemos recorrido en este tormento que es vivir. No lo sé. O sea, no, la película tampoco plantea que la vida va a ser maravillosa siempre. Ujú. Que en realidad uno la va a pasar mal, que no todos tus sueños no se van a cumplir, pero que aún así lo importante es eso, que uno se detenga a mirar esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, ya sean tu familia, ya sean tus amigos, ya sean tus alumnos horribles, o cómo cambias la vida de las personas, porque somos, no sé, este capítulo está bien intenso, ¿vale? Como Soul. Exacto. Sí, como Soul. Y bueno, básicamente eso es lo que creo yo. No voy a hablar más como Loro. No, o sea, un inciso, o sea, yo creo que también la película es fuerte porque yo creo que es muy parecida a cualquier otra película de Pixar, pero o sea, el tema es como más directo, pues. Las otras películas te tocan como temas fuertes, pero no es el centro, y aquí es como, bueno, el tipo se murió, pues, ¿sabes? Se murió, ya. De hecho, cuando yo leí eso en Twitter, porque alguien lo puso y me spoileó, y yo ni siquiera había visto el tráiler ni nada, yo ¿qué? Porque se muere a los 4 minutos, ¿por qué? Pero no, o sea, yo creo que es lo que, o sea, también como que somos demasiados en este mundo y vamos a ser demasiados y fueron demasiados, y es como, ajá, todo el mundo se muere, no sé cuántas mil personas, millones de personas se mueren al día y otras nacen, es como, ay, me siento una rapera aquí, ¡ah! Pero, o sea, siento que, cuando habla, hay como un ruido y cuando se va, me da como miedo. No, te estamos escuchando, Milena, Ah, tranquila. Perdón. no estaba ok. aquí. O sea, siento que en multitud somos como insignificantes, pues. Y aunque hagamos cosas, no sé, muy arrechas, igual nos vamos a morir, pues. Nos vamos a morir y ya. Y Sí, todos van al mismo sitio, es verdad. todos van al mismo sitio y todos venimos también como al mismo sitio, según lo que dicen. Entonces, Menos los gatos. Perdón por interrumpirte, porque el, No, alma, no, ya el, va. ma- el alma del gato no cruza No. ese umbral y regresa. Ellos no se sabe a dónde van. Además, el No, alma del claro, gato iba pero solito, sí así, fue en el su- umbral. esos en su son los propio puente. dioses, Silvio. Pero sí fue, Esos son los verdaderos dioses. sí fue, yo, más bien yo me sentí aliviada y yo dije, ajá, tía que me cambiaste y me destrozaste mi infancia porque me dijiste que mi hámster no iba a ir al cielo. Claro que sí, si Pixar dice que los animales van al cielo, sí van al cielo. ¿Sabes que hay un momento cuando él entra en el cuerpo del gato que pregunta como, pero por qué yo entré en el gato? Como que tú entraste en mi cuerpo porque mi cuerpo estaba vacío, pero porque yo entré en un gato. Yo pensé que hacia dónde iban es que bueno, es que los animales no tienen alma. Pero si tenía el alma, Yo, coño, estaba bien. Pixar, quitó qué el alma, oscuro. lo Porque, mató. sí, no, pero después muestran el alma del gato o sea, fue peor porque mataron al gato. Sí, mató al gato. Fue horrible. Ah, Además, bueno. ese gato después quedó sin alma. Mira, no me Porque el gato interesa. después queda vivo. Emi, perdón. Es un gato zombie. No, vale. Perdonen.
Me vuelve gente no Emiliana, Silvio, no me caigo en esa salgo del manipulación, podcast. te pones con esa aula yo. Me salgo del podcast, Silvio, ya dije. Una más y ya. Coño, ya se me fue el hilo, vale. Estaba Perdón. estaba... Cónchale, vale. El estado de flujo. Coño, perdón, fue culpa mía por Emiliana estar se ahí. volvió de repente un alma en pena. Me disculpo Bueno, con eso. todos Ya, por ya, haber vuelto cállate. Emiliano un alma en Ya, pena. Silvio, cállate, ya. Emiliano obsesionada así con la idea que perdió. Mientras Emiliana retoma su idea. No, Qué ya risa. va. Ya va, Emiliana ya haciendo, va. ya va, pero es que la imagen de Emiliana haciendo un alma en pena así, toda gris, y que no me interrumpan. Bueno, o sea, yo creo que Me da demasiada risa. básicamente... Coño su madre. Ajá, ya. No, realmente lo que estaba pensando es que es muy simple, o sea, siento que simplemente es como, ajá, la vida es una, te vas a morir, huevón, ¿no? ¿Sabes? Te puedes morir en cualquier momento, además. Y es como... ¿Verdad? Sí, es Es verdad. como, no sé, disfrutar, aunque suene muy tonto, y además es como difícil porque no todo el mundo tampoco puede disfrutarlo así, no siempre lo vamos a disfrutar, pero de alguna manera es como, bueno, disfruta lo que pueda y eso, porque es que a Joe, por ejemplo, le muestran que él era un fracasado. O sea, con todos sus logros no tenía logros, pues. Pero cuando ella estuvo en su cuerpo estuvo feliz y solo por cosas X, ¿sabes? Entonces creo que es básicamente eso. Como, Claro. bueno, ya nos vamos a morir algún día, disfrútalo. Claro, Mientras creo que puedas. exacto, pero es por eso, es porque como que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no sé, a veces uno siempre, de joven yo he sufrido un poco esto de que quiero lograr hacer algo importante, y que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y más bien a pesar, o sea, es como a veces la meta te nubla la vista. Y uno cree que las cosas por las que pasó no fueron éxitos porque no has llegado a lo ideal o a lo que estás pensando hacer. Y desperdicias esos pequeños momentos y no te das cuenta de que existen. Y justamente, o sea, capaz, no sé, lo lindo no es llegar, no, o sea, no es el lugar, sino el camino. No sé. Que el coche. No, y yo, por ejemplo, o sea, yo creo que uno, por ejemplo, el otro día mi mamá estaba hablando con mi hermano, ¿no? Y entonces él quiere ser guitarrista y tal, pero quiere ser un gran guitarrista y no sé qué. Y entonces mi mamá le dijo, ajá, pero, o sea, un artista o alguien hace algo bueno y lo recuerdan por cuánto tiempo. O sea, 100 años, 200 años, 300 años. Y ya, esa es como la eternidad del humano, ya, se acabó pues. No vas a ser recordado para siempre porque no es imposible, pero es como van a nacer muchas más personas que van a hacer muchas cosas también arrechas y no podemos tener una memoria colectiva así tan grande como para recordar a todo el mundo que hizo algo arrecho. Entonces es como Dile muy eso a jodido. Jesucristo. Dile eso a Eso Aristóteles. es diferente, Platón. ¿viste? Eso es diferente. Collarista. Pero no lo recuerdas día a día, por ejemplo. Tipo en una clase, ok, o lo leíste una vez, chill. Pero no es como que, Platón, lo amo. Y bueno, Jesucristo es otra vaina. Ya, eso es otro ámbito. Ajá, Wilder, ya, uy. ¿quieres decir tú cuál es el tema de Sol? ¿Por qué no? Si todos lo vieron. No quieres No caer sé. en tu trampa. ¿Qué le pasa? Porque te quiero llevar a la contraria. Ay, Porque no. si me preguntas una pregunta, si me haces una pregunta de sí o no, tengo derecho a decir que no. ¿O no? Ah, bueno, Está bien. dije que no. Destruir Bueno, el ahora segundo. igual lo voy a hacer. Después de decir que Coño, no, vale. igual lo voy a ¿Qué hacer. bola tiene? La cosa es que yo no, o sea, yo los escucho. Yo los escucho a ustedes hablando y recuerdo la película. Y no recuerdo demasiado que la película fuera como muy concluyente en qué es lo que quiere dejarte. Y además yo tengo un serio problema, que es que cuando a mí me gusta muchísimo, mientras más me gusta algo, menos cosas se me ocurren para decir de ese algo. Si yo detesto totalmente algo, puedo hablar 1000 años de ese algo. Pero me encanta una película y no sé qué decir, digo, bueno, buenísima. Entonces, no tengo del todo claro eso, de qué quiere hablar esta película, pero sí sé que hay un momento que
me quedó muchísimo, que es cuando, después de que descubren que 22 terminó el pase a la Tierra, o sea, lo completó y puede vivir, que cuando ella ya va a vivir, creo que es cuando él se regresa, que él la acompaña a que Ajá. viva y se regresa. Sí. Que él le pregunta a uno de los Jerry, mira, ajá, pero ¿y cuál era la chispa de 22? ¿Cuál era su propósito? ¿Cómo encontró su propósito? Y que el Jerry le dice como, la chispa no es el propósito, qué simples son los humanos, de verdad, no lo entienden. y yo creo que realmente, no sé, a mí me parece que ese es un diálogo súper importante de la película, porque a mí me parece que la película es medio un intento de reenfocar como el discurso alrededor del propósito, el sentido de la vida. Es como el tipo pasa toda su vida creyendo que tocar piano y que tocar jazz es su propósito, él vive para el jazz, él nació y vive para tocar jazz, para tocar piano. Y eso lo está haciendo infeliz y eso hace que no disfrute la vida, eso no es importante. O sea, probablemente sí, él necesita tocar Esa es su piano, chispa. esa es su chispa, pero no es su propósito. Y eso me pareció algo muy importante de la película y me parece muy fino, que es como muy sutil. Es muy pequeño, es un momento muy chiquito de la película, pero que a mí me parece como el momento más importante, lo que condensa la filosofía de esa película. Pero sí me parece que lo de que el tipo termina como disfrutando como de cosas muy pequeñas, me pareció algo muy personal del personaje. Como que no es panfletaria la película en cuanto a que, mira, tú, audiencia, tienen que disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, porque si no van a tener una vida feliz, bla, 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 bla. No, es como resuelve el problema del protagonista, pero deja un mundo de posibilidades abiertas de qué cosas son las que te pueden hacer felices a ti. Que digo, a diferencia de Intensamente, que Intensamente termina y el mensaje de Intensamente es claro, es directo y lo dicen. Dice, mira, la tristeza es un sentimiento necesario y la tristeza sirve para esto. En los momentos en los que tristeza ha ayudado a la niñita, son esto, este y este. Y es como, ok, este es el mensaje de la película. Que la tristeza es un sentimiento necesario y que no tenemos por qué huir de la tristeza. Dicho, o sea, pregunto esto porque quería yo contestar mi pregunta y decir cuál para mí. Porque hay un... Típica pregunta que preguntas solo para responder tú mismo. Exacto. No, porque tengo una tesis interesante. Porque hay un tema que a mí me parece que es un tema importantísimo de esta película y que ninguno de ustedes mencionó. Y que no sé si lo notaron o si lo noto yo, porque Ya es un sé cuál tema... vas a decir. Yo voy a decir Bueno, que que no lo hagámonos mencioné a porque yo coñazo, sabía que tú lo ibas a pues. decir. ¿Cuál? Entonces, para no robarte tu respuesta. ¿Cuál? Que a lo mejor yo lo noto, Wilderman y yo lo notamos porque es un tema que para nosotros personalmente Como es importante. Es como importante. es ligeramente importante. Ligerísimamente. Que para mí esta película es una crítica enorme al sistema educativo. Ah, claro. Sí, yo sabía que sí, ahí por ahí. Y se los voy a demostrar, o sea, voy a intensiar un rato y recordar nuestras clases de arte. Cuando nosotros vimos análisis cinematográfico, en el análisis de estructura temática, me acuerdo que uno dividía las escenas, habían dos tipos de escenas distintas. Están las escenas núcleo, que son las escenas en las que se desarrolla la historia y avanza. O sea, cuando Joe se muere, eso es una escena núcleo. Si eso no pasa, la película no avanza. Y existen otro tipo de escenas, que son las escenas catálisis, que son escenas en las que no avanza la historia, en las que no pasa nada, o sea, escenas que podrías quitar y la historia sigue siendo la misma. Esas escenas que parecen no tener un propósito a nivel de historia están puestas para reforzar el tema de la película o para directamente hablar del tema de la película. Y hay una escena en específico de la película que tengo muy claro que no pasa un coño, o sea que no avanza la historia, ni que es una escena catálisis, evidentemente, que es cuando la niñita va a hablar con el profesor a decirle que va a dejar de tocar música. Que va a dejar de ir a la escuela.
No, ella le dice que va a dejar de tocar música, Ajá. pero empiezan a hablar de eso, de no, sabes, yo voy a la escuela y siento que en la escuela no hago nada, siento que, sabes, nos están enseñando a todos igual. El discurso de esa niña es un discurso de crítica al sistema educativo, además una crítica bastante típica en los últimos años. Y antes de dejarlos, a ver qué opinan ustedes, algo específico que creo que es una inspiración obvia de esta película, o sea que los escritores de esta película tuvieron que haber visto y leído. A mí me parece que está burda de basado en las enseñanzas, en la filosofía de Ken Robinson. Ken Robinson es un investigador, un escritor británico que como que toda su filosofía es sobre el sistema educativo. De hecho, él tiene una TED Talk, que es una de las TED Talks más famosas que existen, que es sobre el sistema educativo, y muchas de las cosas de la película, o sea, muchos de los diálogos, la forma en la que se expresan. De hecho, el carajo tiene una TED Talk que se llama The Creative Spark, y usa específicamente esa palabra, de spark, es la chispa creativa. Y habla de eso, habla de cómo... De hecho, por ejemplo, hay una que vi en estos días que él habla de los Beatles, de que los Beatles eran malos en la escuela, o sea, que los Beatles en la escuela nunca fueron buenos músicos, y que no, o sea, como que no resaltaban en sus clases de música. Y era claro, es que ellos como que no se les apoyó en ese momento, pero eventualmente ellos siguieron por su propia cuenta su chispa y terminaron siendo los Beatles. Entonces creo que toma burda inspiración la película en los escritos y en las conferencias de Ken Robinson. En las enseñanzas. En como, las si fuera, enseñanzas, como si fuera como fuera Buda. Jesucristo. Sí, Jesucristo, Ken Robinson. En la palabra de Ken Robinson. Y para mí ese es un tema importante. De hecho, último inciso. Es tanto una crítica al sistema educativo que el sistema educativo del cielo no funciona. Porque a todos los forma igual y con 22 no sirve. Con 22 no sirve y la hacen sentir como que está mal ella, como que, sabes, tú no sirves porque no has podido conseguir tu chispa. Y no, resulta que es que el sistema estaba mal porque la chispa de ella necesitaba que fuera la tierra, necesitaba que viviera para poder entender cuál era su chispa. Y el sistema educativo no estaba planteado para que todo el mundo consiguiera su chispa antes de vivir. Ya, termino mi discurso, mi cadena, perdón. Estoy viendo la escena. Pero yo... No me estás parando bola. Sí, te estoy parando. Pero es que no recuerdo que ella dijera eso. Sí, o sea, yo sí... ¿Quién? ¿La niñeta? Sí. Sí, lo recuerdo. Yo o sea, sí. no lo recuerdo, lo estoy viendo. Yo sí me percaté de eso que están diciendo. Y justamente yo dije, yo sabes, pensé en ustedes. Yo dije, esto lo van a decir los niños, yo estoy clara. Y, o sea, la verdad es que yo no puedo opinar, o sea, o no quiero opinar mucho porque yo soy parte del sistema educativo. Yo soy creación del sistema educativo tradicional y todavía no he tenido conflictos con ellos tan Te has graves pasado al lado oscuro. Exacto, entonces creo que pero sí, estoy... Y no conozco al señor que acabas de mencionar. Entonces... Pero sí, sin duda alguna, en la película Me gustó lo que dijiste de los Beatles. sin duda alguna, en la película es evidente esa crítica, es evidente esa... O sea, que también hacen eso, esa crítica al sistema educativo. Ya, eso es lo que tengo que decir. Yo creo que los Beatles también, o sea, no sé, es que me da demasiada la referencia de los Beatles. No No, entendí, yo también, no entendí o sea, lo que yo dijiste. creo que me da gracia, pues, porque es que me imagino a los Beatles así, todos hippies, así, no voy a estudiar un coño, voy a ser rockero. Pero no, o sea, yo creo que sí, o sea, sí lo hacen como tú dices, literalmente lo dicen, pero también, o sea, creo que habla mucho del tema, es raro porque no es como que te lo quieran meter por los ojos, pero te tocan el tema racial, pues.
Y por ejemplo, esas escuelas públicas que ponen ahí, yo no sé mucho de eso. O sea, sé más o menos cómo funciona, pero parece como las escuelas como para gente pobre, pobre, pues. O que sus zonas son pobres, pues, porque creo que ellos trabajan como por zonas. Entonces creo Sí, que trabajan por zona. también va por ahí, pues. O sea, creo que sí, pero creo que probablemente te están diciendo también que en otra escuela quizás no pasaría eso, no sé. Y no sé, pero ay, nada, ya. ¿Qué pasa? Es que iba a decir algo más, pero buena ya conclusión, Emiliana. se me enredaron los pensamientos. Yo no sé, porque yo no había parado realmente, justamente porque tal vez ese no era como mi interés, yo me quedé más en lo espiritual. Eh, lo que sí creo que podría hacer la película, más que una denuncia al sistema educativo, es, primero, eh, señala también mucho el ego en el sentido de que por muy arrecho que tú seas, tú solito no vas a poder contra el mundo. Y es algo que también aprende el personaje principal, porque él, digamos que su propósito, o uno de sus tantos propósitos, podrían ser el de motivar o enseñar a las otras personas. O sea, él fue el único que pudo enseñar la 22 y al mismo tiempo tenemos a este otro personaje que es el baterista que le invita a la banda, que le dijo, ¿sabe? Yo iba al colegio realmente por usted, pues usted me inspiraba a ser mejor y no sé qué. Entonces, aún dentro de esa crítica al sistema educativo también resalta la figura de maestros apasionados. O sea, en todo caso puedes denunciar cómo está estructurado ese sistema y cómo reduce demasiado las posibilidades de que la gente encuentre lo que le guste. Sin embargo, dependiendo de quién esté impartiendo sus pasiones, uno no sabe a quién le puede cambiar la vida, ¿no? Y al menos son algunos de los chispazos buenos que tiene el sistema educativo. Si ese chamo no hubiese ido a esa escuela, no hubiese descubierto, por ejemplo, que le gustaba la batería. Y si bien es cierto que no es su propósito, dentro de ese universo le resuelve muchas vainas. Al menos no le faltaba plata. No estaba pelando tanta bola como el protagonista. Y no sé, me llamó mucho la atención, por ejemplo, su figura, como él aprende mientras 22 aprende. Porque es como que se enseñan mutuamente. 22 le enseña justamente esta cosa de que al no tener una expectativa clara, o mejor dicho, al no tener una meta concreta, ella disfrutaba las conversaciones con el barbero, etcétera, etcétera, y estaba aprendiendo de la vida. O sea, ahí es tu filosofía un poco de, bueno, corrígeme si no es esta, en donde uno también viviendo y haciendo, uno va construyendo lo que va a hacer. No necesitas de un tutor, o más que un tutor, de un pensum. Porque creo que tú lo que atacas al final es la estructura de pensum rígidos que van a garantizar el supuesto éxito, que no necesariamente es así. Pero lo otro que había pensado es que también la película se mueve dentro del mundo del arte. O sea, si la aspiración de este personaje hubiese sido conseguir un premio Nobel en el área de las ciencias, tal vez la crítica al sistema educativo no hubiese podido ser igual, pues. O sea, ahí tiene que ser un poquito más rígido. Y por ejemplo, tú das el ejemplo de los Beatles también, en donde están en el mundo del arte y los dos de la música, sucede lo mismo, pues. En todo caso, yo me limitaría, sería, no sé, porque también no sabemos qué están pensando las personas que nos escuchan. O sea, para la creación, no es tanto que el arte es subjetivo y no sé qué, no se trata de eso, sino no basta con el conocimiento teórico y con la base estructural de una academia, por ejemplo, o de un colegio. Eso no garantiza nada y realmente yo recuerdo profesoras muy, muy malas, pues, que se nota que no les gustaba, no les apasionaba nada. Entonces eso es mucho peor, es como si hay como unas dificultades pedagógicas sumado a alguien que no le apasiona un coño, eso es un desastre. Sí, bueno, eso es un desastre para un niño, es un desastre para un adolescente y para un exacto. adulto y lo que sea. Además No, y también... yo creo... Perdón. Habla.
¿Qué creen? ¿Qué creen? Hablen. No, o sea, porque es que pensando en los Beatles, porque me encantó esa, voy a escuchar ese TED Talk. Cónchale, Mira, yo o puedo, sea, yo yo creo puedo que en la también, descripción de este capítulo dejar como 10 TED Talks de ese carajo porque son increíbles. bueno, déjala, yo las veo. Tu carrera Eh, peligra si las escuchas. Debo advertirte. Vergación. No, porque es que también, o sea, hablaste de los Beatles, de esta carajita y del protagonista. Yo creo que también ellos tienen, creo que es algo también que tocan ellos, que hablan del músico, ¿no? Pero creo que el artista, quizás en general es así, no voy a decir que todos son así, pero uno quiere que uno lo vean. O sea, y uno quiere que uno lo escuchen Lo tocar, noten, sí. que te den aprobación, que te digan que está bien. O sea, porque al final la niña lo que le dice, pero escúchame tocar. O sea, antes de que me digas que lo deje, escúchame tocar. Y yo creo que, por ejemplo, el músico es muy, o sea, es algo que el músico necesita. O sea, tú para ser músico tienes que, no sirve de nada que, eso es lo que te enseñan, digo. Eso es lo que me han enseñado a mí, que no sirve ser músico si más nadie te va a escuchar. Porque es que eres un artista, pues, y tienes que hacer sentir cosas a los demás. Entonces, y creo que con la música es como muy, muy visual eso. Bueno, igual O sea, también... es muy... Perdón. O sea, pero creo que con cualquier artista es así, Exacto. pues, podría ser así. Exacto. Yo creo que eso se lleva, eso, como a cualquier terreno del arte, en el sentido de que no existe un artista o no existe, más bien, perdón, no existe el producto o la pintura o la música o el corto si no lo ve otra persona. Entonces es como siempre estamos buscando o siempre está No. como esa cosa de que lo que hagamos sea admirado y tiene O sea, es validado un pelo. O sea, es como que siempre intentamos buscar un poco eso Yo o creo, no sé. O sea, siempre es yo como creo que que la sí meta. existen. O sea, hay fotógrafos que sí, como que se murieron y se murieron cuando no estaban famosos, pues, como... Claro, pero su Y alguien obra descubre existe. su obra. Pero claro, se Y descubre que la no, obra. ni siquiera revelaron. O sea, Claro. ni siquiera revelaron sus cosas. Yo sé a lo que te refieres, Sophie, pero quiero decir que... no sé qué quiero decir. O sea, que sí existen, pues, sí existen personas que hicieron arte y no estaban como buscando verlas, o no podían, o no sentían que... Ahora la o no pregunta las es- admiraron en el momento. Porque capaz había un fotógrafo que a mí me gusta mucho, que él vendía sus fotografías arrechísimas, súper baratas. Y eran unas fotografías arrechísimas. Se murió y entonces le hicieron un monumento, una vaina. Un monumento no, pues, pero le hicieron su exposición, que no me acuerdo cómo se llama. Claro, creo que también lo que Esas iba a decir. personas que se murieron y antes de publicar su arte y se descubrió su arte después de muertos, la pregunta es, ¿eso que se descubrió antes de haber sido descubierto era arte o no era arte? Hablo de... Pero es que bueno, el artista es artista en cuanto vean su obra. Entonces, claro, Sí. así se hayan muerto igual, Era arte en esas potencia. fotografías descubiertas 50 años después, lo convierten automáticamente en arte, pues. El punto, igual también, o sea, como que una de las cosas que es como saltando otro lado de la peli. ¿Puedo Vamos, es el hacer mismo lado, unas pero otra acotaciones cosa. rapidito antes de que cambiemos de tema, Sophie? Sí, dale. Son acotaciones, o sea, de cosas que dijo Silvio hace rato. Una era esto que decías de que la película lo está viendo desde el punto de vista del arte, y de que el protagonista es un artista y es un profesor de música. Es que creo que, o sea, gran parte de la filosofía de este carajo de Ken Robinson o de sus estudios van justamente sobre eso. El sistema educativo está pensado para cierto tipo de personas y para cierto tipo de oficios en los cuales funciona, que son sobre todo oficios técnicos, oficios científicos, oficios industriales. Ok. Exacto. Lo que pasa es que no todos los seres humanos funcionamos igual. Y las personas que a lo mejor tienen chispas, sparks más creativos, más artísticos,
el sistema educativo no está pensado para esas personas. Y lo que hace más bien es marginarlas, hacerles creer que ellos están mal, porque no funcionan bien en el sistema educativo tal y como está. Entonces, por eso, o sea, sí tienes razón que la película lo ve desde el punto de vista del arte, pero es que esa es exactamente la crítica de Ken Robinson, o es una de las partes fundamentales de su crítica. Y lo otro que quería decir, antes de que cambiemos de tema, también mencionaste lo de este profesor, o sea, como que dentro de este sistema existe un profesor que es apasionado y que eso hace que algunos de sus alumnos como que consigan explotar sus talentos. Pero recuerda cómo empieza la película, cuál es la primera escena de la película, y de nuevo creo que es una crítica al sistema educativo de que no solo es que está siendo nocivo para los alumnos, es que también es nocivo para el mismo profesor. O sea, es un carajo que es apasionado de la música, que es un jazzista, que su vida es la música, y está profundamente infeliz viendo cómo tiene que enseñarle música a un montón de carajitos a los que les sabe a culo. Porque esa primera escena es esa, él está súper frustrado porque el de pana está apasionado y está tratando de enseñarle a los estudiantes y ellos no le paran bola. Y ya van. O sea, yo llegué a notar cosas como esa en la universidad. En la universidad, que se supone que ya es como el punto culminante de tú estás ahí eso. estudiando algo que se estudia. Sí. Y yo vi dolor en rostros de profesores que están tratando de enseñar apasionadamente una vaina y chocan con el desinterés de los alumnos. Sí. Sí, sí. Y no solo está, o sea, te cuentan lo del baterista que si no hubiera conocido a ese profesor, no hubiera tocado batería y él iba solo por el profesor. Pero también está el otro lado, o sea, sí sirve el sistema educativo para sacar a algunas personas, unas pocas personas y mostrarles como el camino, pero también está la grandísima posibilidad de que a una persona que tenga la chispa se la humille y hagan que le deje de gustar o que le agarre desprecio, porque en la primera escena la chama empieza a tocar burda inspirada y se burlan de ella. Y eso cortea más adelante, ella quiere dejar de ir a la escuela. Y Adolescente quiere no es dejar de gente, tocar. vale. Qué fastidiosos son, padre. Bueno, pero igual por ejemplo, ¿Cómo? Los adolescentes no es gente. no. Bueno, sí son adolescentes, Pero igual, Son como pubertos. sí. Igual Sí. también, por ejemplo, con el tema que está diciendo de los profesores universitarios, que bueno, que nosotros hemos pasado por ahí, es muy triste verles las caras a los profesores que realmente tienen mucha pasión y mucha entrega por lo que están haciendo, y capaz el interés del alumno no es el que se merece. También como que a nivel universitario es culpa del estudiante. O sea, También. si tú estás estudiando arte, tienes que estar claro de dónde te estás metiendo y qué estás viendo y qué vas a ver, y buscar el interés que necesitas ver. Yo entiendo esa crítica en el sistema, o sea, en el colegio, que ves materias que sí, física, química y, por ejemplo, o matemática, y eso no es para ti, no te interesa, no tienes ni la mínima intención pero en la universidad nadie te está obligando a meterte en algo también. Es como, ahí también no tanto es el sistema, sino el alumno que está perdido y que es culpa de esa persona, no es culpa de un sistema que lo puso ahí, menos en artes. O sea, es como demasiado difícil. Ay, voy a caer en artes. O sea, es raro. Ahí podemos discutir que el sistema educativo de la gente, o sea, el sistema educativo ya de colegio, bachillerato, hace propensa a la gente a hacer de esa manera. Lo que El pasa es desinterés, que yo sé que querían saltar otro tema, pero es que está interesante realmente porque Yo podría seguir hablando de esto por un rato. es que quiero hablar de la otra película que vimos que no se me olvida, Sofi. Sofía, Emi y yo, en donde de alguna manera se centran es en la responsabilidad individual, y también hay una presencia del sistema educativo como tal del protagonista. No sé cómo echar una sinopsis de esto, pero
Lo que estaba pensando es que, por ejemplo, no sé si en esas charlas o ustedes lo tengan contemplado, ¿qué alternativa habría ante el sistema educativo? Ponte que mañana nos despertamos y no existe el sistema educativo, ¿cómo podrá sistematizarse de manera masificada tantos intereses individuales? O sea, ese creo que es el gran desafío y es que y la, es la el base miedo. de eso es que no se puede. Es que la educación Por eso, no no se se puede podría. masificar. Exacto, ese es el problema, que no se puede industrializar la educación. Claro, pero al mismo tiempo, ¿cómo sería la sociedad? O sea, había que hacer un ejercicio de imaginación arrecha. Ustedes tomaron una decisión individual, por ejemplo, y es mucho más sencilla de medir. Claro. Pero si, por ejemplo, toda Carapita decidiera, o toda Caracas decidiera no ver clases y no confiar más en el sistema educativo, ¿qué pasaría con el día a día de las personas? Son como preguntas que hay que hacerse también, porque literalmente también podría incentivar tal vez una generación de gente echada en la cama. Yo ahorita, por ejemplo, no tengo carga académica en la universidad. Tengo nada más tesis y gran parte de mi tiempo estoy así. Entonces es como... Son otras preguntas que uno haría. O sea, ¿realmente sería una distopía si no existiese? O tal vez y por eso es que no se termina de derrumbar. Porque yo conozco muchos casos. Mi mamá, que por ejemplo da clases, ella reconoce las deficiencias del sistema educativo, pero sin embargo no... ¿Qué pasaría si se colapsa? Eso está como para de pan hacer, no sé, un planteamiento que no sería el capítulo. Pero... Hay que escribirle a Pixar, que ya que se metieron en el peo, por favor, Hagan una concédanos de película de verdad esto. Pero que ibas a Claro. hablar de la otra peli. de Sound of Metal, la responsabilidad individual. Coño, que esta película es de un músico que se queda sordo. Él se queda sordo, la recomiendo muchísimo. También es el año pasado y por consecuencia no puede tocar batería. La relación con su novia se vuelve un desastre y lo tienen que, bueno, le recomiendan ir a una comunidad de sordomudos, pues, o de sordos, de en general de gente que ya no escucha un coño, y comenzar desde cero. Entonces, Esta gente que no escucha un coño. bueno, no me van a escuchar. Precisa, es una descripción precisa. No. Dios mío. Lo siento Estuvo feo, mucho. sonó feo. Yo traduzco. Ahorita los insulta más el desgraciado. así. Y después dice Bueno, que una es la grosera. Cónchale. Gente que no escucha, gente sorda, pues. Y el tipo es casi que volver a nacer, pues. Y en la película se va a lo de la responsabilidad individual en cuanto a... Él no tenía una ambición tan grande como Joe, el de Soul. Pero tiene un asunto de la dependencia con cosas en específicas, con personas o con situaciones en las que está, que también lo anclan. Y puede que su chispa, al final uno se preguntaría si su chispa realmente es la música o si era la dependencia emocional en alguien más. Uno no sabe cuál es la chispa, o sea, si se combinan esas dos películas. Porque el tipo llega a hacer locuras por poder retornar a la vida que tenía. Y locuras o cagadas, mejor dicho. O sea, toma unas decisiones horribles que no son tan grandiosas como en Soul. Coño, quiero hacer un inciso rapidito. Quiero escuchar a las chicas que dicen de Sound of Metal, pero quiero denunciar a Pixar que hizo bueno, no quiero denunciar, pues. No es un plagio, Hago pero un hicieron llamado. una reescritura de una película dominguera que mi tía veía a veces por televisión, de un papá que tiene un accidente y entra al cuerpo de un gato, que casualmente es con Kevin Spacey, que se llama Mi papá es un gato. Y mira, cuando las cosas son ciertas. Sí, yo vi mi papá. Cuando es un las perro, cosas es son buena. ciertas. No, la de Mi papá es un gato es una locura porque es como que un papá de Acabo de mierda entenderlo de cuando las cosas son siempre. que descubre que es un papá horrible, pero cuando es un gato, entonces ayuda a su familia. Es una locura la vaina y al final se termina muriendo. No la vean y por eso la spoileo. Claro, tremendo spoiler, sí. Coño, Pero gracias. la de mi papá es un perro es buena. Coño, su madre. Entonces, bueno, ahí ya sabemos que vio también Pixar para hacer esta película. ¿Vieron? Mi papá es un gato. Claro. Está en Netflix. Coño, yo quería decir Silvia, algo. pero tú nos hiciste trampa.
¿De qué? Porque esa Porque tú trampa. dijiste, vamos a hablar todavía lo del sistema educativo y tal, y te fuiste por Sound of Metal. Y se fue, sí. Bueno, Y hice si ya, trampa, Sofi, pues. todavía no Hablé de cambiaste, tres vamos a seguir cosas. en Hice este. trampa por tres. Porque hablé de. O sea, no hablé del Le sistema quitaste. educativo más. Hablé de Sound of Metal. De la Y hablé de dependencia la película de emocional los y- gatos. Y hablé de la No, película sí. de. Tramposo. Sofi, ¿qué ibas a decir tú? No, Ya que yo quería tienes la decir, yo versión. quería decir algo con respecto a Sound of Metal, pero la historia de la película del gato y el papá me distrajo. Ya no sé qué iba a decir. O sea, se me olvidó. Se murió con el papá Lo gato. siento. Ok. No puede ser. Ya me acordaré. Pero, ¿Qué ¿qué otra? querías tú? ¿Querías saber tú, Silvio? No entiendo. No, bueno, a ver. Yo ¿Qué? quiero. ¿Qué querías saber tú? Ya sé. Ya sé lo que iba a decir. Volvió el Ya tema. sé qué iba a decir. No, bueno, o sea, que creo que justamente las Sound of Metal y Soul comparten un poco en que los personajes como que se obsesionan mucho con un lugar a donde llegar o con un ideal de eso es lo que me va a hacer feliz o esto es lo que supuestamente me hace feliz y por esto estoy viviendo. Y resulta ser que cuando llegan a lo que desearon tanto, no se sintieron aliviados o no era el lugar a donde tenían que llegar. Creo, o sea, en Sound of Metal sucede eso. Es como este personaje busca desesperadamente regresar a la vida que tenía antes. Y cuando lo logra se da cuenta que, bueno, que al final eso no era realmente lo que quería. Esto es el mar. Exacto, me este es el encanta. mar. El océano. Me encanta. Es que Sí, es sí, igualito. Sound of Metal y Soul o sea, son lo me parece que mismo. las dos pelis en ese sentido, o sea, comparten mucho y es curioso que también sea, o sea, que los dos sean artistas, o sea, que sea como no sé, es como bastante, nos daría demasiado para reflexionar nosotros individualmente, porque estamos en esas y yo creo que, no sé si ustedes se sintieron así, pero yo me sentí como bastante identificada con muchas cosas que suceden en Soul, por ejemplo, porque siento que he pasado por ahí. Siento que en algún punto he sido un alma en pena. Siento que en algún punto me he sentido frustrada o siento que en algún punto pienso que me va a hacer feliz obtener algo y resulta ser que al final no era eso, sino era otra cosa. O era la ruta, o era el camino, lo que sea, mirándolo como de retrospectivo. Dios mío, ¿Se cayó? se cayó Emi. Mira, Oh se my cayó. god. Emiliana nos abandonó. Esperemos que no sea la Yo- luz. Yo tengo, o sea, estoy pensando en mi cabeza. ¿Volvió? Ahí volvió Emiliana. En mi cabeza hay una reflexión huequera tan chimba que me da vaina decirla. Sí, Dale, Pero dale. que ya voy a tener que decir porque ya lo empecé. claro, si tú dices eso es porque en realidad la quieres decir. Y el problema es que no es chimba para mí. No es una reflexión chao. huequera chimba para mí. Ay, Dios. Me fui, por cierto. Sí. O sea, hemos hablado de esta cuestión de que en Soul un mensaje importante es esta cuestión del el viaje antes que destino. Pero De- qué áfono, pues. De que lo importante, o sea, más allá de la meta es como el proceso y está esta escena específica de Joe cuando logra por fin tocar en la banda en la que quería, que dice como, ay, ¿ahora qué? Y que bueno, no, sigues tocando, pues mañana vienes de nuevo y volvemos a tocar. No, o sea, en parte quizá un problema del sistema educativo es que está pensado con esa mentalidad de lo importante es la meta, porque de nuevo, ¿qué pasa cuando terminas? ¿Qué pasa cuando te gradúas y te dan el título? Es que bueno, ya lo lograste. Ya No. ese era el propósito y que bueno, no, o sea, ahora de hecho es que empiezas. Sí. Y no solo, o sea, absolutamente toda la estructura está hecha alrededor de metas. O sea, la idea de los exámenes es como
tú vienes aquí y lo haces y si fallaste, te jodes. Como no hay proceso de aprendizaje, si fallas, te jodes. Tienes que hacerlo bien. Como, no sé, así no funciona en la vida. A mí me parece bueno el tema de las metas, pero estar claro que que nunca va a haber una meta final. O sea, que siempre se van a sumar nuevas metas. Es como, o sea, si mi meta es hacer un largometraje, probablemente después de hacer el largometraje digo, ok, quiero hacer otro largometraje con otras características, no sé qué, entonces se van a ir sumando cosas en mi vida. O sea, creo que capaz es eso, el error es pensar que una meta es la meta final y en realidad nunca existe una meta final a la que uno vaya a llegar, sino metas chiquititas. Yo no creo, o sea, no sé, en mi experiencia, ni siquiera en el bachillerato, que era un estudiante que no le gustaba ver clases justamente, sentí que te vendían una meta máxima o un propósito de felicidad. O sea, más bien en todo caso creo que coincide más con lo que dice Wilderman. Estás constantemente evaluado de una manera del bien y el mal. Y el bien según una cosa bastante rígida o bastante subjetiva dependiendo de los profesores. Hay profesores que evalúan dependiendo de qué tan bien le caigas, por ejemplo. Y eso también son riesgos que crea o situaciones que crea el sistema educativo. Pero yo nunca lo sentí así, la verdad. Y no es defendiéndolo, sino es lo que dice Sophie. Si uno creo que está tranquilo consigo mismo y estás consciente de que ese título realmente no te va a dar ni felicidad ni un coño, pues está bastante bien. Ahora, aquí en Venezuela, por muchos años, hasta no hace mucho, se fomentó mucho la idea de que el título te hacía a alguien. Sí, es verdad. Y entonces estaban las carreras principales de abogado, médico, y eso crea otros prejuicios que, por ejemplo, están aquellas carreras o aquellas disciplinas o caminos de vida que no tienen un papel firmado en donde te dicen que eso no da nada, que pueden ser consecuencia también de esa falsa creencia de creer que el papel o que una meta circunstancial te va a hacer alguien, porque eso sí genera falsas expectativas y creo que son algo ya también más social, que se va de las manos de la institución como tal, pero que gira en torno a eso, que es las expectativas que crea sobre el otro, o cuando le preguntan a los adolescentes ¿y qué vas a estudiar? En vez de preguntar qué quieres hacer, porque capaz la persona quiere trabajar o no quiere hacer nada, y lo que hace es reducirle la brecha, O no sabe qué quiere hacer. exacto, y lo que hace es reducirle una brecha que realmente yo me acuerdo de esa sensación, era bastante desagradable. Cuando uno no sabía qué quería hacer, yo en un momento no sabía qué quería hacer. Sí. Y era Oye, no, Sí, es horrible. no sé, acá la gente se gradúa súper rápido. O sea, yo me acuerdo que unos gringos en Twitter decían, yo no entiendo por qué la gente en Latinoamérica se gradúa que si a los 17, a los 18 ya está en la universidad. Si nosotros aquí nos graduamos como a los 18, 19, nos tomamos un año y luego como que vamos a la universidad o vemos qué hacemos con nuestra vida. Pero Sí. bueno, también Y además- depende de qué persona haga eso, pero Sí. es curioso. Y es como burda de antiintuitivo, es bastante tonto realmente creer que es buena idea ponerle una presión grandísima a una persona de 15 años de que tiene que decidir ahora mismo qué es lo que va a hacer durante el resto de su vida. Sí. No parece Aunque una es que buena idea. la mayor... Como bien dijo Emiliana, los adolescentes no son personas, ¿cómo van a estar decidiendo sobre su futuro? Claro, y además la mayor parte del tiempo, o sea, ninguna persona, o sea, nadie está seguro al final qué va a hacer. O sea, yo toda mi vida, desde chiquita pensé que iba a estudiar algo, lo terminé estudiando, ¿no? Pero pensé que iba a ser alguien diferente a lo que estoy siendo ahorita. Entonces, y yo no sé si dentro de 3 años, no sé, tengo una panadería y ya no hago cine. O sea, no estoy clara, pues. Yo te compro, Sophie. Entonces es Panadería Louis. Entonces es demasiado... Sí, es horrible cuando uno se encuentra en esa Es situación. Y además es horrible la Luis presión. Enrique lo dice.
Exacto. Yo no sé mañana. A Silvio le gusta demasiado citar esa Sí, canción. en momentos Tenía tiempo que no lo hacía. Es verdad, De los tienes primeros razón. capítulos que Mira, eran yo más hace, desastres. hace poquito, una anécdota chimba que conocí a alguien que, o sea, es un chamo, tiene 20 años y está, o sea, él quiere ser fotógrafo y le gusta la fotografía y es como apasionado por la fotografía. Y creo que su familia o sea, tiene familia española, creo que era que fue que me contó, y entonces él se quiere ir porque puede conseguir como el pasaporte y tal. Pero Coño. la familia, o sea, los papás le dijeron que no se puede ir hasta que nos saque una carrera. Ah, Y él empezó como que él se metió en un instituto para estudiar cine, un instituto nulo que yo ni conocía, y no le gustó cómo enseñaban la carrera. No le gustó cómo enseñaban la carrera, se salió, y entonces lo que está haciendo es que está estudiando, creo que es contabilidad o ay, no. administración de empresas, una vaina así, para poder tener el título que darle a los papás para que lo dejen irse, y él poder ser fotógrafo en otro país. Peladilla. Qué fastidio. Yo he escuchado varios así. Sí, hay varios Sí, casos Sí, así como ese, Que sí, en mi gente caso. En de algún bióloga, momento yo recuerdo que mi mamá me gente dijo algo bióloga similar, que- pero con el tiempo terminó reflexionando. Después de yo llorar mucho. Ella terminó reflexionando y cambiando de opinión. Ay, cónchale, güey. Pero yo he escuchado eso también de biólogos. Tenemos una amiga que es artista plástica y ella eso. Los papás le dijeron como lo mismo, ella sacó su título de bióloga, no sé qué, se los dio y se fue a hacer artista plástica, pues. Y ya. Yo Pero creo sí que es chimbo. acepto totalmente tu tesis, si también está eso ahí, que la película sí lo critica. O sea, la película no juzga a nadie por lo que es. Mira el personaje que hace los viajes astrales mientras hace giros ahí todos locos. Que es el que realmente ayuda a Joe. Sí. No me acuerdo cómo se llama. O sea, también busca recordar que eso, el sistema educativo tiene mil y un fallas, que en especial en el ámbito artístico es un desastre, pero que además no te hacen alguien. O sea, lo que tú eres no está ligado por un papel, sino por lo que haces en tu día a día, por cómo te relacionas con los demás, Ujú. por tus intereses. Por ejemplo, está el personaje del huevón, el idiota de la barbería. El que se nota Ah. que jodía burda al protagonista. a Joe. Ujú. Que el que Y queda el bicho- traumatizado. Sí, que queda traumatizado, pero Culpa de 22 Terry, fucking Terry. 22 le calla la boca. Es como, tú lo que estás es como jodiendo porque estás acomplejado con tu propia existencia, entonces estás Sí, tratando de hacerme sentir menos a mí. Y el bicho se queda como loco y luego queda tostado, pues. Porque tuvo, claro, una apariencia ahí sobrenatural de Jerry horrible, el Jerry feo, porque además era el Jerry Terry, cuña Terry. madre. Terry, Terry. Terry. No es Jerry, es Terry. Y bueno, cambia, pues, entonces. Es como eso, la vida es más que lo que te diga el sistema educativo que eres, es lo que te apasiona, es lo que vives todos los días, bla, bla, bla. Y bueno, creo que ahí sí está, no sé, para mí. Ahora quedo yo tranquilo, ya no tengo que rechistar nada. Está bien. Bueno, No sé si quieran tocar algún otro tema, llevamos 1 hora y 1/4. no. Bueno, no sé, o sea, Yo sé quiero decir algo. Yo sé Se quiero sienten decir algo. felices y están Yo- no. en armonía con el mundo. No. Emi. O sea, sí, pero se lo iba a decir algo como Emiliano está que en el armonía. final. O sea, ¿qué está? Pero, Wilma, ¿quieres que nos caigamos a coñazo? Dilo, voy para tu casa ya. Voy para tu casa ya. No te ve, Wilma, recuerda que desactiva el video No por importa. Yo lo por el desactivo. internet. ¿Qué está haciendo Wilma? Seguro me está No, sacando estoy el lanzando- dedo, estoy una vaina lanzando- así. te estoy lanzando besos, Emiliano. Ajá. No, que el final es raro. Porque yo creo que, no sé si, no es un Deus ex machina, creo, pero creo que hubiera quedado bien, o sea, creo que quedó chévere así, pero también hubiera quedado bien si él se muere, pues. Sí, concuerdo. Hubiera sido más concuerdo triste, también, pues. sí. Pero... Sí, le faltó morirse, yo también. No. Sí, Huevo le por faltó morirse. no. Pero yo no película de quería, yo no quería que se muriera, pues. Pero No. dije, Es como que Nemo se muere al final. exacto, por eso. Yo no quería que se muriera. A mí me encantan los finales felices, pues.
Pero eso, creo que hubiera igual quedado bien. No, ¿sabes, Así. ¿sabes Sí, qué? creo que si se moría, igual era un final feliz, igual no Exacto, era... Sí, exacto. exacto. Sí, Yo también creo eso. pero yo lo que pienso es que, no sé, a ver, me voy a poner, que cada vez que uno se siente o se da cuenta que algo no estaba haciendo bien y que la felicidad o lo que uno siempre está buscando estaba ahí al lado tuyo, es como que si uno revive otra vez, es como que la vida te da otra oportunidad de seguir, o sea, de seguir estando aquí, pues, o sea, no sé, me pareció lindo que reviviera, porque es como a cada rato estamos reviviendo constantemente y no Claro. sé, Sí, me- viviendo una me vida retracto, la verdad es que el diferente. final Qué es mejor bella. con él viviendo porque el punto, o sea, lo bonito del final es que tiene una segunda oportunidad. Ajá. Es que Sí, puede, sí, sí. puede vivir de nuevo y esta vez sí va a vivir. Sí, es que ese final es arrechísimo, pues a mí me encanta, pero yo creo que también si se hubiera muerto, también hubiera estado genial. pues. Mate, por favor. Sí, creo que si él se muere habría sido un final bastante más trágico porque habría sido más como Sí. el personaje entendiendo, o sea, pasándole la batuta a 22 porque ella sí sabe vivir, ella va a disfrutar la vida y yo no. Habría sido medio un suicidio. Sí, o sea, no, Más o menos, medio un suicidio. es verdad. Bueno, No sé sí, si es sí. un dios ex machina, me dejaste pensando, no, creo yo que no sí, dije que fuera. porque aparecen los dioses literal y dicen, mira chico, tú te mereces la segunda oportunidad. Sí, o sea, estamos viendo esa película y nos dimos cuenta que tienes razón. Nos conmoviste. Sí, sí. Sí, Sí, nos literalmente conmovió. llegaron los dioses y dijeron que sabes Sí, que sí. nosotros le movimos ahí los numeritos a Terry y tú vives, tú estás vivo. Sí, sí, o sea, De verdad, por la eso es que definición, digo que o sea, como- literalmente es un deus ex machina, sí lo es. Bueno, es, Sí, sí. bueno, Es Dios ex machina, pero es pero- fino, pues, es fino. ¿Saben qué no responde la película? ¿Qué? Si las heridas se le sanaron, porque el bicho se cayó en una alcantarilla. Ah, pues. es verdad. No sé, O sea, yo pensé sí. lo mismo Ese siempre, que hueso ese dicho está es fracturado. coñetadísimo. Sí, y con moreo como... Pura, sí, pura eso- adrenalina disparada cada rato que el bicho no siente dolor un coño. Entonces cuando le dicen, ¿sabes qué? Tú mereces vivir. Y entonces se van los dioses y de repente el bicho tiene unas costillas rotas. Se dio cuenta que Lo 22 regresa, le pero está en volvió coma. mierda. Sí, sí. Y se muere a los 2 meses. La madre. Exacto, le pasa una vaina así. Porque es como, bueno, está bien, pues, sí va. Oye, es verdad. Valora es los verdad. últimos días ¿Te de tu imaginas? vida. Ah, ese sí sería un gran reto, o sea, que los dioses lo devuelven y que tienes una segunda oportunidad para disfrutar la vida. Y vuelve hacia la vida paralítico. Paralítico. Y bueno, échale bola. échale bola. A ver si aprendiste de verdad o si era pura paja. Se mira bien las manos, fracturadas, no puede tocar piano. Le cortaron así Cayó las sobre manos. las manos así cuando... Qué horrible. Y vale. Cónchale, ¿por qué Pixar no nos contrata? Vale, habría sido una mucho mejor película. Sí, no jodas. Haciéndole la vida más trágica, la buena. Coño, yo creo que se pueden hacer sátiras de Pixar. ¿Tú te imaginas un cortico diciendo que este es el personaje de la película de Soul y está así todo descoñetado en una camilla y es como, ¿y quién eres tú? Y bueno, es exactamente el mismo personaje, no es una expansión, un OVA ahí. OVA, Sí, OVA un universo caribeño. paralelo. Un OVA caribeño ahí. Coño de la madre. Ay, coño. Mira, por cierto, un comentarito antes de que sigamos o nos vayamos. ¿Qué me dicen de, o sea, hablamos burda de los temas, pero estéticamente esta película, Hacen, o sea, no me jodas, por- Dios cubista. O sea, Dios, Sí. los Jerry son una Honestamente- imaginación de Dios Honestamente dibujada creo- por Picasso. creo que es la No me mejor. jodas, what the fuck, Creo que es la mejor representación visual de Dios que yo he visto en una película. no, O sea, es la mejor idea de lo que es Dios. que de hecho eso me gusta burda, que es como, o sea, yo no pensé en un dios. Fíjate. No, yo O sea, tampoco pensé en un dios. o sea, no me llevó a estos son unos dioses. Y de paso es como que la construcción del ser antes de que lleguen a la tierra. Es como, sí son un dios y si es el cielo, pero nunca, o sea, Además que todos son Jerry, o sea, todos Ajá, tienen el mismo exacto. nombre y todo. eso me pareció increíble. Eso realmente me pareció increíble porque es como que no religión. O sea, no es que sí, eso, no religión, les Es sabe. como la canción de Cancerbero, ¿Cuál? la de Épico, que el bicho va para el infierno y están Ah. reunidos todos ahí, todas las eminencias ahí que...
Claro, estaba mal. Oye, Cancerbero, bien negativo, porque toda la gente que le enseñó a 22 hubiera ido para el infierno según Cancerbero. Es Exacto. verdad. Todo el mundo hubiera ido para el infierno. Tienes No, razón. parecía una empresa, porque es que además no tenían como una opinión o una moral ante todo, pues Sí, era como, sí. bueno, nosotros hacemos estos bichos ahí, los dejamos en la tierra y ya que ellos resuelvan. Exacto. Sí, es como un trabajo. Es que eran, o sea, por eso yo creo que es una imaginación de Pixar de Dios o una especie De hecho- de religión, pero son como una fuerza Es una fuerza, ¿no? de la Es como naturaleza, una pero no fuerza. son, no, es como tú dices, no tienen como una moralidad. Sí, o no son bien tienen- amorales porque no tienen además- una opinión clara sobre nada, es como, bueno, ¿sabes? Cuando están eligiendo las personalidades, es que, ¿sabes? Es Tú que vas a ser igual estás egoísta, tú vas a ser inseguro. megalomaniaco, tú vas a ser inseguro. ¿Cuál es el que dicen como, coño, deberíamos dejar de mandar tanta gente para allá? A los egocéntricos. Arrogantes, egocéntricos, creo que. No me acuerdo. Como 5, vayan 5 al pabellón de los inseguros y vayan 14 a los egocéntricos y que ya va, te estás pasando un poquito. Sí, sí. Sí, sí, es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, chicos. Vamos a decir una conclusión. Así, chiquitita, así cada uno. Ok, yo quiero. No, mentira, yo no quiero. Ok, Coño, la del gato me lo hubiese guardado de conclusión, ¿vale? es verdad. Pero ya anticipé, gastaste anticipé. esa bala. Ya gastaste la esa quemaste. Ya gasté quemaste. la bala, vale. Mira, yo quiero decir de esta película que por fin conseguí en una película de Pixar y creo que en una película en general de la vida, el personaje con el que más empatizo, con el que más me siento identificado, que es 22 antes de conseguir su chispa. Sí, es verdad, yo digo lo mismo, yo hago RT. qué? Me sentí demasiado identificada, yo dije, esta soy yo soy 22. Y más Mira, cuando hablan con ay, ella. Estoy en la Mariano. película. Tan pretencioso. ¿Y qué pasa? Mira, No, ahora ¿por mi qué? ca- Es que se No. sintieron tristes, se sintieron vacíos y huecos. Exacto. No, porque 22 No, pero ella no era triste, tremendamente ella era como enamorada. divertidita y graciosa. No. Sí, Pero en el fondo estaba como. No, Estaba exacto. condenada. Tenía sus su inseguridades, existencia. pero bueno. No, pero estaba- yo digo Tenía tremendas De inseguridades. hecho, compensaba sus inseguridades con sentido del humor y con maldad. Como yo. Sí. Ay, Willerman, tú no eres así. Ni Sophie. ¿qué No, están hablando yo ustedes? digo que me sentí identificada con el momento en donde 22 está luchando, está haciendo su alma en pena. Ay, no. Y está escuchando. Sofía. No, yo no me refería a ese, pero bueno. Bueno, yo sí me refiero a eso. Pues. Aquí lo digo abiertamente y públicamente, esa es mi cabeza. Bueno, a mí me gustan estas Me parece que Pana conclusiones. 22 es un personaje con el que mucha gente se puede sentir. Sí, Sí, no, sí, yo me sí. refería a 22 Sí. antes de conseguir la chispa. Es verdad. O sea, al principio de la película, cuando el tipo le empieza a intentar Tú enseñar, sí es eres como un que, egocéntrico, mira, vale. cocina, y 22 dice, pero ¿qué? Eso no es divertido. Y que, mira, piano, ¿no? Pero eso no es Ah, divertido. Es como, no encuentra que, pues, intenta de todo y nada es interesante. Bueno, Ay, capaz. claro que no, ¿Yo? Willerman, tú dibujas, o sea, cállate, entonces el podcast está el coño, no jodas, no me jodas. Ay, Willerman, también me voy a caer con eso contigo, ya, qué En algún Liliana, ¿por momento qué el tanta ser violencia? humano pasa por eso. Perdón, Willerman. En algún momento Pero ya el ser va. Pero humano es que, puede Willerman, tú pasar no es lo por eso. talentoso que eres, ver si le vale, conchale. Pero ya Todos- va, me todos gusta mucho. coñazos. Primero, ¿qué dice Sofi? Yo no entiendo qué está diciendo Sofi. Que Sí, ella está diciendo Conchale, un proverbio Sofía, no quiero hacer para que salga una fotico en blanco y Está negro. y no rezando, escucho está nada. rezando, está haciendo una oración. Nada. ¿Qué estoy diciendo? Sofía es el hippie del cartelito. Sí. No, eso Sofía, yo iba a ¿qué decir estás que diciendo, Sofi? O sea, yo me siento. dale, Coño, Sofi. vale, Perdón, perdón. Sofi. Sofi riéndose. Sí, solo se está riendo. Yo iba a decir que yo me bueno. sentí identificado con el loco del cartelito porque así funciona mi mente a veces. O sea, Ah, yo estás diciendo soy- que ya tú Tú guías a las eras. almas en Me pena. estás diciendo, Silvio, que tú conseguiste la iluminación. No, estoy Exacto, diciendo que a ese tipo veces es me estoy iluminado, pues. bañando, y siento que se me ocurren cosas chéveres. Como Estoy- ese. estoy- Pero detrás ese del no es estado el de tipo, flujo bañándote. el tipo es un iluminado, exacto. Ay, bueno. Sofía se sigue Ese riendo. tipo, Yo no los entiendo a sí. ninguno de ustedes, solo a Sofía. Yo me sentí identificado por momentos con Jerry. Con Jerry, hermano, Con Jerry. por favor. Ay, Wilmar. Sí, mira, pero ya va. ¿Pero por qué esto se hizo así? Pero mira, pero deberíamos Con hacer esto de otra Terry, forma. Terry. Pero vamos a hablar. Es Terry. Terry. Terry.
Terry era el chiquitico. Ah, Sí, con Terry. Exacto. Y digo yo con Jerry, Berro, tienes personalidades múltiples. Y los Jerry, así que sí, ya lo hicimos. Mira, ven, ya lo hicimos, ven, siéntate. Es verdad, tú sí te pareces, Wilmar. A ver, ya, yo creo que yo me identifico con la carajita esa que dice, quiero dejarlo, pero quiero que me escuchen. Así soy yo. Y bueno, y me alegra que a ninguno nos sintamos identificados con Joe, porque Joe es un personaje egoísta y desgraciado. Pero aprende. Qué mal. De hecho, sí, creo Claro que, no. ¿sabes qué? Creo que Joe es uno de los personajes más antipáticos de Pixar, o sea, al principio, que parte desde un punto más antipático. Quizá ¿Les parece? parecido, o sea, creo que es similar en muchas cosas a Woody. No eres un Woody en juguete. Toy Story 1. Tú no eres un Puede No, y en juguete. Nemo, o sea, Sí, Marlene era todos- bien ladillosito. sí. No, todos pero tienen Marlene, eso. Marlene lo que es sobreprotector, pero Sí, no es. Pero era un Pero no, ladillosito, pana. No, pero pero es que estos dos, o sea, Woody y Joe son egoístas. Sí. Son personajes egoístas, son personajes que piensan bueno, solo en sí. ellos. A mí me recuerda un Pero poco también al señor Marlene Fredricksen. también, o sea, ¿te acuerdas cuando estaban en la vaina de la pesca y entonces están corriendo y por su culpa Doris queda herida? es verdad. Es porque es un egoísta. Es y es verdad. que él se da cuenta. Es verdad. Tienes razón, yo apoyo a Emi. No, a mí no me pareció Es verdad, es antipático. O sea, a mí no me No es pareció. un egoísta, es un irresponsable. A mí no me pareció tan antipático ese personaje. O sea, en el sentido de que o sea, todos los personajes tienen eso, son antipáticos, se creen que la saben todas, que conocen no sé qué y tal, y de repente la persona que menos ellos esperan o la persona que ellos supuestamente saben más que la otra, pues les termina enseñando. Es como siempre es así. 22. A mí ¿Saben sí me qué? pareció 22. particularmente 22. antipático Joe. ¿Qué pasó? Termina. No sabemos si el tipo realmente aprendió. Porque si algo tiene el ser humano es que le cuesta mucho aprender de sus errores. Y le regresan la vida y se Coño. termina siendo mamagüevo de nuevo. Coño, Uno no lo ¿tú sabe, te imaginas sí, no tener sabe. todo ese viaje? O sea, yo creo que ella es bien traumática. Nah, guará, sí. Por eso es que termina Sí, la no, película. Para que no te va a mostrar cómo el bicho no es. se desilusiona. Tú sabes lo traumático y transformador que es ir al cielo y volver. Exacto. Conocer a Dios cara a cara. Exacto. Hay eventos Y traumáticos que darte no cuenta que, cambian a la gente. que es una pintura de Pero- Picasso. Pero también es una responsabilidad muy grande. Cómo él va a vivir con el resto del mundo con todo lo que sabe. Es Es verdad, ¿no? Y además si le dan También, una ¿no? segunda oportunidad, y si le dan una segunda fuerte. oportunidad y vuelve a la vida y vuelve a ser egoísta y la caga, está decepcionando a los dioses. Coño, sí. Es más, yo Cagada. creo que Joe al final corre el riesgo de pasar como un loco o como un imbécil que se la cree más que todas. O sea, Joe va a terminar que si con ayahuasca creo. por moda. No, Una vaina así. creo. No, porque es Les que tengo- él no era el único humano. O sea, ellos te pongan ahí que él no es el único humano que sabe de ese lugar. Ah, pues. pero los humanos- Porque está la Pero es gente el único que aquí. vemos. Claro, pero el No, hippie es bebé. hippie porque No, va a los viajes hippies, astrales. los que Pero porque hacían- van a los que- viajes exacto, los que astrales. hacían viajes. Exacto, pero Bueno, no, pero no es el el- único, pues. Exacto. Pero el hippie era un loquito. Entonces conoce a el mundo Dios, después él no va a conoce a Habían Jerry, otros mejor ahí, dicho. habían otros ahí de otros Mírale. países que no sé. Les tengo una duda metafísica, no para que la contesten, sino para que piensen y reflexionen en eso. Ok. Eso Solo significa si tú que también lo te la vas a voy a hacer. contestar. Si Jerry y Terry son pinturas vanguardistas, o sea, su imagen es de pintura vanguardista, Sí. ¿ellos siempre han sido así? ¿O vieron o descubrieron en el siglo XX las pinturas de Picasso y dijeron, coño, eso me gusta? O sea que Picasso creó a Dios. Picasso hizo un O viaje. Picasso No. ascendió y vio a Dios Eso. y por eso, y lo que pintó fue su Exacto. visión de Picasso Dios. hizo pero un acuérdate que viaje. Picasso se murió como Joe. Picasso O es el hizo un mundo de las viaje. ideas. Exacto. Un viaje astral. Y el No, pero cubismo recuerda que es al algo principio- sin Pero, espacio ni tiempo. Pero al Simplemente principio de sí. la película recuerda que Jerry, cuando Joe le pregunta, ¿pero tú qué eres? Y Jerry le dice como, yo soy la infinidad y soy el universo y soy todos los universos posibles, todos en uno. Pero me puedes llamar Jerry y me veo así. Y es como eso es algo que él se pone para representarte frente a los humanos. A lo mejor, desde que Exacto. Picasso empezó a pintar, los Jerry dijeron, Ah, ¿sabes oye, qué? eso está me un gusta. buen ¿Sabes qué? look. Eso parece algo que los humanos creerían que eso es Dios. O sea, capaz antes Jerry sí se veía como Dios. Eran que si Jesucristo así. Ajá, exacto, era Jesucristo. Es una cosa puro de legitimidad. Exacto, va dependiendo de la época. Exacto. Bueno, ¡Qué gracioso! con esto último,
terminamos. Con esta reflexión maravillosa. Terminamos. Los dejamos ahí para que piensen y para que nos comenten en YouTube, en los comentarios de YouTube, o nos escriben por Discord qué les parece Soul, si les parece que los dioses son inspiración después de Picasso y no antes. Y nada, que nos sigan en nuestras redes sociales, Sobreexpuesto Podcast en Instagram y Sobreexpuesto P en Twitter. Métanse en Discord, hablemos, vamos a conversar un día, no sé, una llamadita, algo. Claro. Y un cafecito, por Confianza. favor. Call me baby. El cafecito para poder seguir hacer este proyecto y llevarlo a cabo y seguir intenciando muchos días más, con muchas películas más. Listo, esto es todo, ¿Qué amigos. está pasando? Vale? Sean felices, ¿vale? Sean Ya va, felices. Iván. ¿Qué? ¿Puedo decir una reflexión sobre Coffee y Sí. lo extraño que es esa Pero- plataforma? Pero Sí. ya habíamos cerrado el intenseo, Silvio. Es que es muy extraño. O sea, porque está la frase de coño, vale, pero primero el cafecito, cuando alguien es así súper lanzado. Y se supone que Coffee te Invítame un ofrece café. cosas. Coffee te ofrece cosas que nadie más va a ver, pero primero el cafecito. Entonces, nada, me pareció. Sí, Curioso. Estamos chanceando a nuestro. No, yo no lo dije así. Yo no inventé Upa. Coffee. Ay, Silvio. Ni inventó que uno tiene que brindar un café primero. Es Exacto. verdad, tienes Eso está- razón. Ay, Siempre, Silvio. siempre. Lo inventó Jerry. ¿Qué? ¡Corte!